Se escucha igual. Ah, bueno. Bueno, vamos a darle la palabra al licenciado para que nos cuente economía social y solidaria, otra economía, otro mercado, y luego de la charla vamos a hacer un debate. Y antes un receso para comer algo, unas pizzas, una empanadita. Así que bueno, le doy la palabra al licenciado. Yo voy a tener que ser breve. Sí, como decían unos amigos, me hacen el vino literario. Ahí voy a hablar hasta no tomar el segundo vaso de vino. Porque tomar el segundo vaso de vino le daba la palabra. Entonces hemos soltado las lenguas. Se vivía, aflojaba, mañana y todo. Se ponían a hablar. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y por la confianza de los compañeros para que les dirija la palabra. Yo quisiera iniciar esta charla con aclarar un poco el título de la convocatoria. Rápidamente, porque en realidad la temática abarca enorme cantidad de temas y entonces extendería mucho la charla. Rápidamente, el concepto de economía social es un concepto histórico, antiguo, diríamos, por lo menos de 2 siglos, que comienza con la Revolución Industrial en Inglaterra y se crea allí la primera cooperativa de consumo. De pan, básicamente, y después otra de textil, pero en realidad lo que querían las personas que iniciaron esto fue abaratar el precio del pan para poder acceder al consumo, ¿no? De ahí arranca, digamos, ese concepto que llega hasta Argentina a mediados del comienzos del siglo XX, 1914, 1915, que se inaugura el hogar obrero por iniciativa de Juan B. Justo, que fue a Europa, vio la experiencia de las cooperativas, y que, digamos, voy a hacer una digresión porque, bueno, tengo un vicio académico, soy profesor, entonces estas cosas, de ahí el enfrentamiento político entre la izquierda tradicional, actual inclusive, versus, digamos, a los que ellos denominaban reformistas. Los reformistas eran los que organizaban cooperativas y los revolucionarios eran los que querían derrocar al Estado para, digamos, instaurar el gobierno socialista. Esa metodología siguió por mucho tiempo. Se separaron socialistas y comunistas porque la metodología de transformar la sociedad discrepaban en la metodología, ¿no? Bueno, la economía social entonces arranca con esas experiencias de organización de trabajadores para abaratar el costo de vida. Y el que lo trae es a la Argentina y comienza con el hogar obrero, que llegó a tener, como ustedes saben, alrededor de 2.500.000 o 3 millones de afiliados en todo el país, que, bueno, por las vicisitudes de políticas económicas, presenta la quiebra en la década del 90. Bueno, por un error que cometen porque las cooperativas de esos tamaños generalmente son gobernadas por una élite también de gerentes que toman decisiones por sí. Entonces desnaturaliza un poco, o bastante, digamos, la naturaleza o el origen, que es que las cooperativas tienen una vida democrática interna con los asociados para tomar decisiones, especialmente con el excedente que generan. Entonces, el hogar obrero en aquel momento toma la decisión de comprar el viejo mercado de abasto, ese que está en Corrientes. No pueden hacer frente a las cuotas y presentan quiebra y piden ayuda al gobierno. Como ustedes se acuerdan, seguro que sí, estaba Menem de presidente y el ministro era Cavallo. Por supuesto, lo cajoneó, no permitió que el pedido de quiebra siguiera adelante, con lo cual el hogar obrero, si hubiera vendido cualquiera de sus propiedades, podía hacer frente a la quiebra, ¿no? Bueno, era un mal ejemplo en todo caso, porque además el hogar obrero, durante la época de Alfonsín,
funcionó como regulador de precios. El consumo popular estaba, digamos, bastante asegurado por el lado del arbolero. Teníamos uno acá, ¿no? Donde ahora está Coto. Ese era un arbolero que tenía carnicería, tiendas. Bueno, yo me acuerdo cuando vine a vivir al barrio hace 25 años, abastecía a mi familia con los productos que había en ese gran supermercado. También es famoso por la cantidad de viviendas que construyó, ¿no? Enorme cantidad de familias se vieron beneficiadas por esa práctica. El concepto de solidaria, que se le agrega ahora, últimamente, diríamos, en la última década o un poco más, en la última década ha tomado mucha fuerza conceptual y que refleja una práctica más vinculada a las experiencias en Latinoamérica. Es decir, las experiencias en Latinoamérica no están tan institucionalizadas como cooperativas o mutuales. Es decir, los sectores populares se organizan para asegurar el consumo o para abaratar la vida sin que necesariamente se constituyan formalmente en cooperativa. Y además de esto, por la constitución social de los países latinoamericanos, donde las experiencias de los sectores populares, pequeños productores campesinos, indígenas, practican un modo de producir, distribuir, consumir, ahorrar, invertir, diferente, digamos, a las empresas tradicionales, a las que podríamos denominar de capitalistas, por lo cual, digamos, practican en cierto modo un modo o una manera de organizar la vida económica que está exenta de la maximización del lucro. Lo que organizan los sectores populares, campesinos, indígenas, es garantizar la sobrevivencia, es garantizar la reproducción de la vida. Con lo cual pueden subordinar, o lo hacen, y lo hacen efectivamente, las apetencias del lucro indefinido. En estas economías, tanto la social como en la solidaria, no es que no haya excedentes, no es que, o para decirle en todo caso, no es que no produzcan ganancia. Lo que cambia es el concepto, cambia la palabra, se le llama excedente en vez de ganancia. O sea, siempre hay un excedente de la actividad que genera ahorro, que se permite, o que es posible, digamos, reinvertir. Entonces, si no llegamos a ese eslabón de tener un excedente que podemos ahorrar, la actividad económica estaría, digamos, en un estándar o estaría en una meseta que podemos denominar de subsistencia. Si pudiéramos en la actividad económica ahorrar un poco de dinero, podríamos decir que entramos en una etapa de reproducción ampliada. Es decir, podemos volver a reinvertir en alguno de las necesidades que tenga la empresa, la cooperativa o el grupo de personas que está dedicada a esto para ampliar, digamos, el capital, comprar una máquina, alquilar alguna cosa o aumentar inclusive los retiros de los socios. Esto, digamos, es una decisión interna que se produce de los socios para asignar ese excedente. Por supuesto, esto no está funcionando en una burbuja de cristal, sino que está vinculado, digamos, a ese cálculo. Hay informaciones que el mercado nos ofrece. Es decir, si el excedente fue producido porque hemos estado pagando un salario o estamos haciendo un retiro, ese es el equivalente muy por debajo de un salario mínimo, tendremos que ver cómo podemos aumentar para que los excedentes sean suficientes como para que cada uno pueda retirar por lo menos, al principio, ¿no? Un excedente, un retiro que cubra el salario mínimo. En el caso de que la actividad ya esté teniendo más excedentes aún, ya cubrimos las necesidades de los compañeros, podemos decidir qué hacemos con eso. O sea, o aumentamos más el salario de cada uno, o si vemos que hay una posibilidad de mejorar algo en la empresa, lo invertimos en eso. O sea, hay que tener mucho cuidado en este balance, que bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero cómo se remuneran los distintos factores para que no haya una crisis interna dentro de la actividad. Entonces, todo lo que, por ejemplo, para llevar un ejemplo extremo, todo lo que se produce como excedente es retirado como salario, seguramente no tendremos capital para reinvertir en una máquina que nos haga falta para aumentar la productividad, por ejemplo, o para mejorar la calidad. Si
los salarios no aumentan lo suficiente porque estamos acumulando, comprando, estoqueando, etcétera, posiblemente alguno de los socios diga, muchachos, yo me voy porque no me alcanza para mantener a mi familia. Entonces hay que tener un equilibrio cuando se llega a esa etapa, que eso no hay, digamos, una regla en la que nos digan, bueno, a partir de tal fecha se empieza a distribuir. Digamos, todo esto tiene que ver en esta sociedad tan compleja, en unos múltiples factores. Digamos que en ese concepto de solidaria fue acuñado por un chileno que actualmente vive todavía, un chileno que se llama Luis Raceto, se pueden encontrar en internet, tiene muy buenos artículos, inclusive hasta un manual de formación de cooperativas a partir de la conformación de un grupo. Y él es muy enfático en esto de que para organizar una cooperativa o un grupo que se dedique a la actividad económica, lo que hay que hacer, primero que nada, es formar el grupo y no buscar el capital. Porque cuando se busca el capital para poder armar el grupo se disuelve. Si no tiene los objetivos bien claros, cómo van a funcionar, qué es lo que van a hacer. El grupo consolidado puede resistir inclusive problemas de escasos ingresos, porque está convencido de lo que está haciendo. Tiene una cohesión interna que le permite, digamos, sobrellevar dificultades. Cuando esto no está, digamos, garantizado, se producen innumerables conflictos y que por lo general estas personas, o todos los que participamos de esto inclusive, echamos manos a conceptos provenientes de una empresa distinta, que son las capitalistas, para resolver los conflictos. Y es donde metemos la pata, porque el funcionamiento no es exactamente igual. Entonces hay que tener un proceso, o mejor dicho, hay que conocer bien cómo funcionan estas empresas para poder procesar esos conflictos internamente. Esto es como, vamos a dejarlo acá porque si no es muy largo para desarrollar de cómo, digamos, hay que ir incorporando conceptualmente otro lenguaje para que pueda, digamos, resolverse en una manera coherente con lo que estamos haciendo. Porque ya no es una empresa capitalista la que está funcionando, ya no estamos, si bien tenemos cálculos, sumas y restas, podemos determinar si tenemos pérdidas o ganancias, pero las decisiones de inversión, las decisiones de los esfuerzos, las decisiones de quién hace qué, las decisiones de los horarios, el reglamento interno, todo esto hace que posibilita que la empresa funcione. Es posible alcanzarlo en armonía, o no tanta, pero por lo menos con gran posibilidad de resolverlo positivamente si el grupo está coheso, está unido. Por eso este autor insiste en que el grupo es antes que el capital. Después, en todo caso, cuando el grupo está funcionando, el capital, hay distintas maneras de conseguirlo. Y esto me da pie para decir de que el modelo de economía social solidaria fue asumido como modelo de inclusión de los desplazados del mercado de trabajo por este actual gobierno. A partir del 2003, en el Ministerio de Desarrollo Social, se comienza a subsidiar la compra de bienes de capital para grupos que se proponen realizar alguna actividad productiva. Dada la evidencia de que el mercado laboral no iba, por más reactivado que pudiese estar, en las condiciones en las que actualmente, digamos, funcionan este tipo de empresas, era incapaz de absorber absolutamente a todos los que habían quedado fuera del mercado laboral, por distintas razones. Ya sea por falta de capacidad o de capacitación para entrar en nuevos trabajos que están, digamos, vinculados a tecnologías que no han sido, digamos, apropiadas suficientemente, entonces los mayores como yo no tienen oportunidades, los jóvenes que no fueron formados porque cerraron las escuelas técnicas tampoco. Bueno, genera, digamos, y hay varios ejemplos. Podría hablar de mi hermano que se dedica a emparchar chatas en el muelle, en el puerto, no conseguía soldadores para eso, no conseguía guincheros, porque ya habían perdido la transmisión de la formación de trabajadores que pudieran, digamos, sucederlos. Como esa actividad desapareció, entonces prácticamente ese oficio se fue perdiendo. Cuando se reactiva la economía, no hay mano de obra capacitada. Entonces, hay un número muy importante de personas que
por estas circunstancias no pueden acceder a puestos de trabajo. Y también por la otra cuestión que los puestos de trabajo que se crean hoy requieren una inversión de capital muchísimo más elevada, no sé, no me acuerdo muy bien, pero deben estar alrededor de $50.000 cada puesto de trabajo que se crea, por la cantidad de capital, el costo que tiene la creación de un puesto de trabajo. Entonces, llegado a cierto punto de la incorporación, digamos, el crecer de ahora en adelante en términos de incorporación de mano de obra es cada vez más lento, más dificultoso en términos de las industrias más de punta. Entonces, bueno, este modelo de economía social y solidaria que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social se fue como expandiendo horizontalmente dentro de la estructura del Estado. Entonces el Ministerio de Trabajo tiene una agencia que también financia a las cooperativas que se forman. Nosotros, yo participo también de una cooperativa, a pesar de que doy clases, también estoy dentro de una cooperativa de trabajo. Yo no lo recibo porque yo tengo un salario que es docente, pero los compañeros que están conmigo en la cooperativa, que son desocupados, porque eran desocupados, están recibiendo un apoyo, primero de 800 pesos, que cubre los ingresos. Entonces eso nos da una posibilidad de ir estirando, digamos, y mejorando la capacidad de la empresa social, hasta que esperemos llegar antes a cubrir esa ayuda económica que nos da el Ministerio de Trabajo, porque los 6 o 7 primeros meses son de 800 pesos, después pasa a ser 400, después pasa a ser 200, para que la empresa pues, se vaya independizando del subsidio. Es decir, empecemos a ajustar las tuercas internamente, porque claro, la cooperativa tiene, a pesar de que proviene inclusive de gente que hemos sido conocidos, amigos, etcétera, las rutinas de trabajo no son siempre las mismas, con lo cual, digamos, hay que ajustar muchas tuercas, se cometen muchos errores. O sea, esto de pasar de ser un trabajador en relación de dependencia a participar de una cooperativa autogestionaria, que también es otro concepto fundamental, la autogestión, implica un cambio de mentalidad muy alta que provoca en esa transición, digamos, desajustes y conflictos internos. Como somos todos amigos, pues nos permitimos llegar tarde, como somos todos amigos, vamos a jugar al fútbol y entonces no abrimos a la hora que tenemos que abrir, o tomamos demasiada cerveza la noche anterior y entonces también por eso faltan, y entonces no hay un reglamento de sanciones de premios y castigos, entonces hay que volver a construir entre nosotros, digamos, una relación de respeto mutuo. Bueno, todo esto se discute, digamos, en ese grupo. Si ese grupo tiene rivalidades muy fuertes, seguramente no va a resistir el hecho de que nos autoimpongamos a nosotros y que alguien diga, bueno, mira, de acuerdo a cómo dividimos el excedente, que es por horas trabajadas, a vos te corresponde tanto, pero como vos viniste nada más que 6 horas por día, pero el otro vino 8 horas, le va a corresponder más a él que a vos. Y esto genera siempre tensión. Entonces, bueno, empezaba a venir en horario, a cumplir, y estas cosas que parecen tan sencillas generan mucho conflicto, y que antes, claro, ¿qué es lo que pasaba? Este grupo le trasladaba, o estas personas le trasladaban ese poder o esa responsabilidad al capataz, al patrón de la fábrica. Y en eso no había queja, en cuanto llegaban tarde lo suspendían o lo descontaban. Pero ahora resulta que estamos trabajando todo para el beneficio mutuo entre nosotros, pero nos damos el lujo de venir tarde, de no respetar lo que se decidió en la asamblea, de que vos tenías que hacer tal cosa y el otro no. Bueno. Entonces, pero volviendo, me voy por ese lado porque es una problemática que me preocupa siempre, porque el que escucha este tipo de disertaciones a veces cree que entramos a un mundo paradisíaco, ¿no? Donde las miserias humanas desaparecen y no están. En todo caso se las procesa y se las tiene que enfrentar en forma decidida, con fraternidad, con comprensión, ¿no? Porque hay muchas ventajas que trae también trabajar en grupo. Si mirá, tengo a mi madre enferma, o tengo que preparar un examen porque está estudiando, no hay que traer un certificado, nadie lo va a andar persiguiendo, todos sabemos que estudia, entonces una semana desaparece porque está preparando el examen. O sea, no hay el régimen manu militar que existe en una fábrica convencional. Es decir,
Por otro lado, bueno, la autoestima crece también dentro del grupo, porque claro, participar de una cooperativa, como nos pasó hoy, porque el Canal 11 nos pide venir a ver el mercado donde estamos trabajando, y por supuesto, aparecer por televisión y explicar qué es lo que se hace, al miembro de una cooperativa que era, digamos, un anónimo que trabajaba antes en una tienda 8 horas parado o más, detrás de un mostrador, tener una actividad de ese tipo, poder hablar por televisión, tener, digamos, una posibilidad de decidir, inclusive, los agranda como galleta mojada. Entonces eso les genera, digamos, un deseo de continuar, ¿no? de esforzarse, de mantener el puesto de ese funcionario. Bueno, en el caso, digamos, de las políticas públicas, fueron también acompañando todo esto, ¿no? Es decir, que se fue complejizando a nivel del Estado las formas en las que se apoyan este nuevo modelo de producir. Importantísimo, porque zafamos de un modelo único de organizar empresas, que es a partir del capital. Empezamos a organizar empresas a partir del trabajo. Entonces, un capitalista, ¿qué hace? Tiene su dinero, compra en el mercado lo que le hace falta para hacer ganar la empresa. Comprar mano de obra, en el mercado de trabajo, comprar maquinaria, materia prima. Todo eso lo combina proporcionalmente para llegar al objetivo, que es vender un producto que le dé la ganancia para reproducir su capital. Si esa función, si esa actividad empieza a declinar, tiene la opción de cerrar independientemente, y esto es lo que logró el liberalismo, de las consecuencias sociales que eso provoque. O sea, uno de los principales triunfos de la globalización fue eliminar el control o la responsabilidad social o el control del Estado frente a las consecuencias que generaban, digamos, la irresponsabilidad de un empresario o, digamos, la maximización del lucro, con lo cual, si a mí no me convenía invertir en la Argentina, me levantaba y me iba al país de al lado, o me iba a Centroamérica, armaba una maquila, ponía a personas a trabajar 18 horas por día, porque ahí mi tasa de retorno por la inversión era mayor que la que había habido, en todo caso, en Argentina. Es decir, esta muletilla de que había que combatir el costo laboral, que era más alto que en todo el resto de América Latina, y entonces Argentina tenía que perder todos los derechos laborales que se habían conseguido para reducirle el costo al pobre inversor, que ganaba poco, sino, bueno, el tipo calculaba, si podía ganar más, pues lo iba a hacer. Las empresas sociales tienen otro principio. Tienen el principio de satisfacción de necesidades. Entonces ya no es tan la búsqueda del máximo lucro, inclusive poder trabajar mucho más tiempo a pérdida, diríamos, para decirlo en la jerga más popular, para asegurar un mínimo ingreso. Claro, en situaciones de extrema emergencia, como tuvimos durante muchos años, esa posibilidad, aunque sea poco, pero existía, se mantenía, porque con eso garantizábamos un ingreso familiar que me podía permitir pagar alguna cuenta frente a la posibilidad de desempleo. El tema del CRUE, que no lo vamos a ver, pero de todos modos, digamos, fue una alternativa con graves deficiencias en su funcionamiento, pero también fue una alternativa que buscaban los hogares, las familias, para poder, digamos, llevar alguna cosa a casa. Las empresas sociales en ese punto ni fugan dinero, o sea, el hogar se fundió, pero no fugó. Tenemos varias cooperativas que fueron exitosas o siguen siéndolo. Sáncora, aunque se avergüence de ser cooperativa, es una cooperativa. No lo pone en la publicidad, porque tiene mala prensa la cooperativa. Si ninguno, cuando vea la televisión y aparezcan los productos de Sáncora, a ver si dice producido por cooperativa. Sáncora es una de las cooperativas más grandes que hay en Argentina hoy. A nivel mundial hay varias cooperativas muy importantes, está la de Mondragón en España, que es la única que soportó estoicamente el desempleo en los primeros años cuando España fue incorporada al mercado común europeo, que Mondragón, que fabrica cocinas y tiene su propia universidad, hace investigación y desarrollo, tiene su propia estructura de finanzas, etc. Es uno de los ejemplos más poderosos que hay en el mundo para decir que este modelo puede ser altamente exitoso. No es una economía de pobre para pobres, inclusive puede ser un modelo de desarrollo. Pueden buscar en internet, si quieren pongan Mondragón, Valle de Mondragón, organizado por un curita con 5 tipos que eran zapateros en aquella época, empezaron una actividad después de la Guerra Civil Española del 36. Bueno,
digamos, esto como para que veamos grandes trazos en qué se diferencia la economía social y qué le suma la solidaria a este modelo tradicional, y por otro lado, qué se diferencia estas dos palabras, o sea, social y solidaria, del modelo capitalista de organización de empresas. O sea, una está regida por una estructura de reproducción de capital y el otro para la reproducción de la vida y la ampliación de la vida, la reproducción ampliada de la vida. O sea, cada vez satisfacer más necesidades.